Hola, te doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda clase, en la que vamos a hablar sobre la raíz de todos los problemas emocionales. Probablemente te estés preguntando, pero espera, ¿la raíz de todos los problemas emocionales? Sí, de eso vamos a hablar hoy. El objetivo de este minicurso es mostrarte que después de más de 100 años de evolución en la psicología, el psicoanálisis, los métodos de terapia y todas las áreas que se interesan por el sufrimiento humano, finalmente se ha desarrollado una herramienta que realmente logra ayudar a las personas a resolver todos sus problemas emocionales. Presta mucha atención a lo que te voy a afirmar ahora. Todo aquello que la mente humana es capaz de dañar hablando emocionalmente, esta metodología con la que estás empezando a tener contacto en este minicurso es capaz de resolverlo definitivamente de una vez por todas. Para que ya vayas acostumbrándote, el nombre de esta terapia, que fue desarrollada por mí, se llama TRG, Terapia de Reprocesamiento Generativo. Estamos en pleno siglo XXI. Hemos avanzado en todas las áreas del conocimiento. Entonces, ¿por qué no tendríamos avances significativos en el área del conocimiento, de la psicología, del psiquismo y del mundo emocional humano? Y claro, es obvio que hemos avanzado. Pero, ¿por qué todavía se hace terapia de la manera antigua? Estoy seguro de que cuando se habla de terapia, te imaginas a una persona haciendo cientos y cientos de sesiones durante meses o incluso años en las que solo hablas, hablas, hablas y prácticamente nada o muy poco cambia en tu vida. Cuando cambia es muy lentamente, pero al final sigues con la misma depresión, con la misma ansiedad, con la misma opresión en el pecho que siempre has sentido. Y seamos sinceros, eso es muy frustrante. La TRG, o terapia de reprocesamiento generativo, es la evolución de la terapia. Fue completamente desarrollada para obtener resultados, es decir, la TRG está orientada a que puedas liberarte de la depresión, la ansiedad, la inseguridad, la angustia y de todos los dolores emocionales que cargas, convirtiéndote en una persona completamente libre de todo eso para siempre. Solo hay un detalle que quizás no sepas. ¿Sabías que un descubrimiento, desde que sale de los laboratorios, de los investigadores, de las universidades, hasta que llega a ser accesible para el gran público, para ti y para mí, en el día a día, tarda entre 50 y 60 años? Exactamente eso. Una vez que se realiza un descubrimiento en el laboratorio o en investigaciones, o hasta que esto sea validado, popularizado y divulgado, nos lleva de 40 a 60 años para que tomemos conocimiento. Hoy en día ya tenemos tecnología de punta en todas las áreas, como mencioné, pero principalmente en el psiquismo humano y en el reprocesamiento emocional. Y vamos a hablar de eso a partir de hoy. Pero antes, solo quiero decir que nuestra primera clase fue fantástica y fue nuestra base hasta aquí. Si aún no la has visto, detén todo y ve a ver la primera clase, y después regresa para ver la segunda clase. ¿Sabes por qué? Lo hicimos de tal manera que todo está encadenado, como si fueran peldaños de una escalera o como si fuera una espiral ascendente, para que puedas poco a poco obtener el conocimiento más amplio posible, pero de una forma bien estructurada, bien construida, bien consolidada y encadenada, para que no pienses que es algo complicado. Al contrario, para que todo sea simple, muy simple de entender. Si te das cuenta, yo, a propósito, no elijo palabras complicadas. Y si necesito usar alguna palabra complicada, lo primero que hago es explicar su significado. El objetivo es transmitir de forma simple y clara cómo funciona nuestro psiquismo. Por eso ilustro todo lo que digo con relatos de casos, mostrando en la práctica cómo se aplica ese concepto en lo que expliqué. Esto me lleva a querer hacer una pregunta. ¿Te está gustando esta forma de aprender de manera ligera, sencilla y con muchos relatos de casos para aclarar los conceptos que transmitimos? Si te gustó, por favor, escríbelo aquí en los comentarios o en el chat, en la conversación. En fin, eso me da una retroalimentación que nos ayuda a saber si estamos logrando alcanzar nuestro objetivo. Bien, ya que dije todo esto, vamos a los aspectos prácticos de nuestra clase. Me gustaría comenzar recordando aquella afirmación enigmática del apóstol Pablo. El bien que quiero no lo hago, pero el mal que no quiero, eso hago. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos aquello que queremos?
¿Por qué hacemos aquello que no queremos? ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, no voy a dar aquí ninguna clase de religión. Ese no es el objetivo y la terapia no tiene nada que ver con eso. Pero solo quiero tomar un aspecto de una frase muy interesante, de un cuestionamiento muy interesante, de una figura bien conocida para que lo apliquemos en nuestra vida. La pregunta que te hago nuevamente es, ¿por qué saboteo mi vida y no consigo prosperar? ¿Por qué no logro vencer mis miedos, mis fobias, mis angustias? ¿Por qué me saboteo? ¿Por qué tengo relaciones tóxicas o abusivas repetidamente? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué tengo ansiedad? En fin, ¿por qué tengo comportamientos que no quiero? Y los comportamientos que quiero, esos no los tengo, esos no consigo ponerlos en práctica. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo funciona eso? Es el descubrimiento que vas a profundizar a partir de este mismo momento. ¿Tienes papel y bolígrafo a mano para tomar notas? Porque si no los tienes, vas a perderte de muchas cosas. Anota todo lo que puedas para que luego puedas aclarar tus dudas con nosotros. No te preocupes por estar escribiendo en los comentarios o en el chat ahora. No te preocupes por eso. Concéntrate en lo que voy a decir, porque esto va a ser esencial para que entiendas muchas cosas que han pasado y que pasan en tu vida y que normalmente no logras entender las razones de ello. Hecho esto, sigamos adelante. Primero, vamos a recapitular lo que ya has aprendido hasta aquí. ¿Recuerdas que enfatizamos bastante que el inconsciente tiene algunas reglas y algunas peculiaridades? La primera peculiaridad de tu inconsciente es que es atemporal, lo que significa que no existe pasado para tu inconsciente. Un dolor que te marcó cuando tenías 2, 3, 4 años de edad o incluso menos va a repercutir en tu vida hasta hoy, todos los días y lo más importante, todos los minutos de tu vida. Por eso tu personalidad termina formándose en función de todo lo que has vivido, principalmente en la infancia. Empiezas a tener comportamientos con los que muchas veces ni siquiera tú estás de acuerdo. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de cosas que hicimos? ¿Cuántas veces he escuchado en mi consultorio o en sesiones en línea a la persona decir, vaya, estallé, perdí la cabeza, exploté, perdí el control? Esto me hace recordar a una señora que me dijo lo siguiente, ayúdame, porque trato mal a todo el mundo, incluso a quien viene a atenderme, a quien viene a ayudarme en una tienda, por ejemplo. Ahora mismo acabo de llegar de una tienda en un centro comercial. Sí, llegué a una tienda, ¿verdad? En una tienda, en el centro comercial, y porque la chica tardó 1 o 2 minutos, no tardó más que eso en atenderme. Simplemente exploté con ella. La traté muy mal y todo el mundo se quedó mirándome como si estuviera loca. Hasta yo misma me sentí loca. Me dio tanta vergüenza que salí de allí casi corriendo, sin comprar nada. Y mira que lo necesitaba. Solo armé un gran escándalo, el mayor alboroto, y me fui de allí. No puedo controlarlo. ¿Cómo hago para evitarlo? Bueno, ¿cómo hace ella eso? ¿Por qué sucede eso? Eso es lo que vamos a aclarar ahora. Y la clave de esto, frecuentemente, está ligada al pasado. Algo interesante para añadir a esta historia es que esta señora tenía algunas peculiaridades en su cuerpo, algunas características. Siempre fue muy gordita y siempre fue bajita. Así que durante toda su vida sufrió mucho bullying por eso. Sufría bullying en la escuela, con los vecinos, con los amigos, pero por encima de todo, sufría bullying de su propio padre. El padre no era fisicoculturista, pero era alguien a quien le gustaba mucho, mucho hacer ejercicio, mantenerse en forma. Muchas y muchas veces él decía que ella era una bola de grasa, que se iba a enfermar, que parecía una persona enferma, que tenía que cambiar ese cuerpo, si no, nadie nunca la querría. Desde que tenía uso de razón, eso era lo que escuchaba. Creció escuchando eso. Así que, lógicamente, terminó guardando dentro de sí mucho dolor, mucha frustración, mucha inseguridad y mucha rabia. Pues bien, el padre al que ella amaba era justamente la persona que más la lastimaba, que más la humillaba. Es obvio que no podía ser diferente. Y no podía hacer nada para ser diferente. No podía adelgazar, no podía hacer dieta. Para una niña no tiene sentido hacer dieta, entrenar, hacer ejercicios. Ahora bien, si para un adulto someterse a esos sacrificios ya es difícil, imagina para una niña de 4, 5, 6 años de edad.
¿Te imaginas una niña recibiendo quejas continuamente porque su cuerpo no se ajusta a las normas de la sociedad? Para una niña, eso no tiene el menor sentido. Ella no sabe, mucho menos qué hay que hacer para adelgazar. ¿Qué le pasó a esa niña? Lo mismo que les pasa a todos los niños que se sienten humillados, despreciados, criticados y respetados en la infancia. Terminó guardando dentro de sí todo ese dolor y toda esa rabia. Y es justamente ese dolor el que va explotando continuamente, todo el tiempo, todos los días de su vida, hasta hoy. ¿Por qué? Porque para el inconsciente no existe el pasado, es decir, las humillaciones que sufrió en la infancia siguen doliendo hoy con la misma intensidad en el momento presente, precisamente porque el inconsciente es atemporal. No tiene pasado, no tiene futuro, solo tiene presente. Y además, de acuerdo con la segunda regla del inconsciente que aprendiste en la clase pasada, el inconsciente busca la felicidad. Pero cuando el inconsciente no logra disolver eso, no consigue disolver ese dolor, la persona entra en una compulsión a la repetición. Es decir, esos eventos traumáticos permanecen dentro de ella, explotando para siempre, todo el tiempo, día y noche, sin parar. Ahora te pregunto, ¿te imaginas tener algo explotando dentro de ti? Un dolor, una angustia, un sufrimiento, todo el tiempo explotando, 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 día y noche. La primera pregunta que te hago es, ¿vas a ser una persona calmada? ¿Vas a ser una persona tranquila y relajada con algo explotando en tu psiquismo todo el tiempo? Por supuesto que no. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de la raíz de las ansiedades, de los miedos, de las inseguridades, de las sensaciones de que todo va a salir mal, de que estás haciendo las cosas mal, de que eres un impostor, etcétera. Y esto se va volviendo más claro cada vez que te doy un nuevo ejemplo, cada vez que te presento una nueva metáfora, cada vez que te traigo una nueva analogía y un nuevo caso para que lo entiendas. Me encanta hacer esto, porque así vas entendiendo de forma sencilla y vas adaptando la información a tu mundo, al conocimiento que tienes y al conocimiento que ya has asimilado a lo largo de la vida. Entonces, todo el conocimiento que te transmito te lo paso de esta manera, porque las cosas no tienen que ser complicadas, tienen que ser comprensibles. Todo debe ser transmitido de una forma en la que entiendas lo que necesitas saber. Y ese es nuestro objetivo aquí. Y espero que estés percibiendo eso. Pues bien, ¿qué sucede con esta chica? Sucede que esto duele tanto, que ella está todo el tiempo herida y resentida. Pero hay un aspecto importante. El niño aprende por generalización. ¿Recuerdas eso? Exactamente eso. El niño aprende por generalización. Y de esa forma, nuestro software, nuestro programa mental que rige nuestro psiquismo, se va construyendo, pero con un verdadero virus dentro de él. ¿Recuerdas que en la clase pasada hice una analogía con un perrito? Cuando te acercas a un niño y le dices, mira, esto es un guau guau. Y este guau guau es un Shih Tzu de este tamañito, un perrito bien pequeñito. Al día siguiente, el niño llega contigo y señala a un gran danés que es gigantesco, 5 o 6 veces más grande, y dice, guau guau. ¿Cómo así? ¿Cómo pudo entender que un Shih Tzu es lo mismo que un gran danés, que es mucho más grande y totalmente diferente? Porque generaliza el aprendizaje. Nosotros generalizamos. Nosotros, los humanos, siempre generalizamos. Solo que nosotros tenemos un pequeño filtro que regula esas cosas, pero el niño todavía no lo tiene. El niño generaliza todo. Recibió muchos golpes del padre, golpes emocionales, muchas marcas emocionales. El padre la lastimó con comentarios dolorosos y humillantes. ¿Y qué sucede? Ella lo generalizó para la vida. Las personas son malas. Las personas, todas ellas, quieren herirme, agredirme. Todo el mundo quiere humillarme todo el tiempo. Para colmo, termina atrayendo eso en el día a día, con sus compañeras, en la escuela, en fin. En todos los lugares a los que va, termina sintiéndose rechazada o agredida, porque uno acaba atrayendo eso. Entramos en una compulsión a la repetición para atraer justamente ese dolor que estábamos sufriendo. ¿Por qué?
Es un intento de tu inconsciente de hacerte entender esta vez aquello que no superaste e intentar superarlo ahora. ¿Te das cuenta? El inconsciente está buscando la felicidad. Entonces, con 60 años de edad, ella ya no soportaba vivir así, lastimando a todos a su alrededor. Cuando le pregunté, no, ¿cuál era el deseo que tenía en ese momento cuando decía esas cosas a las personas? Ella respondió, ah, yo quería ser más grande que las personas, quería golpear a las personas. Eso es lo que quiero hacer en esos momentos. Y yo respondí, independientemente de quién sea, ¿ese es el deseo que tienes en esos momentos? Y ella dijo, sé que es extraño, pero ese es el sentimiento que tengo muy claramente. Bueno, ¿no te parece mucho más como una niña pequeña que sueña con crecer, hacerse fuerte para vengarse de todos los que la están lastimando? Pues bien, ahora, imagina si decimos que ella estaba congelada. Presta mucha atención a esto, congelada emocionalmente en la infancia. A pesar de haber crecido, de haberse convertido en adulta emocionalmente, ella estaba congelada en la infancia. Se quedó congelada en aquellos momentos de impotencia, de frustración, de humillación a los que era sometida frecuentemente. ¿Tiene sentido para ti? Te voy a contar más casos para ampliar tu percepción. Una vez llegó a mi consultorio un ejecutivo de unos 50, 60 años de edad. Fíjate, él tenía varias empresas, tenía más de 300 empleados. Llegó aquí cabizbajo, contrariado, frustrado. Le pregunté naturalmente qué le estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Ya era nuestra quinta, sexta sesión por ahí. Y él dijo, Jair, no lo entiendo. Acabo de tener una discusión terrible en el tráfico sin la menor necesidad. Venía para acá, estaba conduciendo y había otro coche a mi lado y la persona se distrajo y simplemente adelantó el coche un poco más. No hizo nada grave, solo movió el coche delante de mí. Giró el volante y ya está. Después lo ajustó. Listo, eso fue todo. Ni siquiera llegó a ponerse delante de mí, no me cerró el paso, no hizo nada. Esa persona solo estaba un poco delante de mí, distraída, hizo ese movimiento y ya está. Pero eso me llenó de una rabia tan grande que empecé a tocar la bocina como loco, a insultar, a despotricar, a decir palabrotas, en fin. Y la persona aceleró y se fue porque había un loco, ¿no? Gritándole de la nada. ¿Sabes lo que hice? La seguí, perseguí su coche, la bloqueé, fui hacia esa persona con toda la violencia, enfurecido, echando espuma por la boca. Cuando llegué allí, que la bloqueé, que la detuve, ya estaba discutiendo con ella, señalándole la cara con el dedo, así, de manera absurda. Y la persona me miró y dijo, amigo, discúlpame. Estaba distraído, ni siquiera sé lo que pasó. ¿Hice algo contra ti? Ni siquiera sé qué hice para que estés tan enojado conmigo. Si hice algo mal, discúlpame. En ese momento me cayó la ficha. Empecé a darme cuenta, a percibir que yo estaba todo arreglado, con traje, corbata, bajo un sol abrasador, discutiendo con una persona que ni siquiera sabía por qué yo estaba discutiendo con ella. ¿Por qué eso? No lo puedo entender. Fue ahí cuando reaccioné y me di cuenta del papel tan ridículo que estaba haciendo. Me sentí tan avergonzado, tan apenado, que bajé la cabeza y me fui. Avergonzado y destruido emocional y moralmente. Bueno, yo ya sabía lo que le había pasado a él. Fue muy fácil de explicar. La pregunta que le hice fue, ¿te acuerdas de que eras un niño bastante gordito y que en la escuela donde estudiabas había una pandilla, como tú mismo me dijiste, en la primera o segunda sesión? Y esa pandilla de chicos te usaba como querían, te trataban como saco de boxeo, te quitaban tu lugar en la fila del recreo, te quitaban tu merienda cuando estabas jugando, te sacaban del partido de fútbol y decían que ellos eran los que iban a jugar. En fin, siempre estaban quitándote lo que era tuyo, ocupando tu lugar, todo el tiempo, ¿no es cierto? Pues bien, cuando sufrimos un golpe emocional muy fuerte, nos quedamos congelados en ese momento. No crecemos, no maduramos emocionalmente. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que, como tu inconsciente no tiene pasado, para tu inconsciente eso no ocurrió hace 4 o 5 décadas, cuando eras niño. Para tu inconsciente eso está ocurriendo ahora. Entonces, cuando esa persona insinuó pasar delante de ti, tú hoy, un hombre adulto, con la fuerza y el tamaño que tienes ahora, no quieres,
no aceptas que nadie ocupe tu lugar. Y eso activa automáticamente tus gatillos internos, así que tomas la actitud que no podías tomar cuando eras niño. ¿Qué fue lo que esa persona terminó haciendo sin saberlo, claro? Fue activar el gatillo emocional que tienes de que te quiten tu lugar, de que te quiten tu turno, lo que despertó aquel dolor congelado en la infancia. ¿Quién fue el que discutió hoy con esa persona en el tráfico? ¿Fue el adulto de hoy, un empresario que tiene empresas, varios empleados, que hace negocios internacionales? ¿O fue aquel niño congelado que se apoderó de ti y discutió con esa persona? En ese momento él empezó a llorar. Parecía un niño desesperado. Y confieso que incluso yo mismo, a veces, me emociono contando cosas como esta, porque en ese momento se le cayó una ficha, en realidad muchas fichas, en su cabeza. Él me confesó, mira, ahora todo tiene sentido. Todas las veces que mi comportamiento fue intempestivo, fue agresivo, que lastimé a personas que amo, en realidad me estaba comportando como aquel niño. Ahora lo recuerdo. Puedo pasar la película y recordar que actuaba como un niño rebelde, que no sabía qué hacer, solo quería pelear, golpear a las personas. Maltraté y lastimé a mis dos esposas, porque terminé dos matrimonios justamente por causa de ese comportamiento. Lastimé a mis hijos, lastimó a mis empleados por causa de este comportamiento mío. Tantas cosas ahora tienen sentido. Y entonces él preguntó, ¿entonces quiere decir que ahora estoy libre de esto? Y le dije, de ninguna manera, porque saber cuál es la raíz de los problemas no resuelve el problema de nadie. ¿Estás de acuerdo? De hecho, esa es una gran frustración de mis propios colegas de profesión, los psicólogos. Las terapias basadas en la conversación buscan que la persona entienda su problema, pero cuando la persona finalmente entiende, prácticamente nada cambia. Por la misma razón de que si yo sé que tengo una enfermedad grave, por ejemplo, no es solo por el hecho de saber lo que me voy a curar. Por supuesto que no. Una persona que tiene cáncer y descubre que el origen, la causa, la raíz del problema fue el exceso de sustancias químicas con las que tuvo contacto en su trabajo a lo largo de los años. Solamente por el hecho de haber descubierto qué originó el cáncer, ¿se va a curar mágicamente? Por supuesto que no. Esa persona va a tener que restaurar su salud para curarse. En nuestro caso, vamos a tener que realizar el proceso de la terapia de resultados, utilizando el reprocesamiento emocional para reestructurar tu psiquismo y descongelarte de esos momentos dolorosos del pasado. Más adelante profundizaremos en eso. Para que no interfiramos, claro, en el desarrollo de las cosas y de las explicaciones, para no poner el carro delante de los bueyes y no estropearlo todo, ¿verdad? Eso es, no poner la carreta delante de los bueyes y estropearlo todo, ¿verdad? Esa es la explicación correcta. En fin, el objetivo que valoro mucho, todo el tiempo, es ser didáctico. Entonces te voy a dar paso a paso todo lo que necesitas para entender este proceso. Al fin y al cabo, este es un mini curso que tiene que ayudarte a cambiar tu vida, sin complicaciones. Solo quiero que sepas que todo tiene solución, y en el caso de él, fue simple y fantástico. Lo resolvimos fácilmente, por increíble que parezca. Es muy fácil. Sé que mucha gente debe estar mirando y diciendo, pero espera, Jair, ¿estás diciendo que es fácil resolver los problemas emocionales de una persona que estuvo bloqueada toda la vida? Sí, es fácil. Y eso es lo que vas a aprender a partir de este mini curso. Estás empezando a entender que sé de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque el feedback que recibí de la primera clase fue increíble. Realmente me quedé encantado. La gente está diciendo ahí, caramba, nunca había visto las cosas de esta manera, nunca vi lo simple que es, me están cayendo las fichas. En fin, es exactamente eso. Por eso digo que es fácil resolver los problemas. De hecho, ahora me acuerdo de algo que pasó hace un tiempo y quiero que te prepares, porque el objetivo de esta clase será muy didáctico, así que no voy a tener mucha prisa, ¿de acuerdo? Vamos allá. Una persona me pidió ayuda porque su hijo, de unos 11 años, que era muy callado, muy reservado, no estaba logrando hablar ni siquiera con su propia psicóloga.
Y todos los psicólogos, los terapeutas, bueno, en realidad 3 de ellos, le dieron el alta diciendo, mire, su hijo no debe tener nada, solo es un poco introspectivo, no parece tener ningún problema. Es solo que es una persona reservada, pero tampoco logramos acceder a él, entender por qué, si tiene o tendría algún problema. En fin, ni siquiera conseguimos saber qué es para intentar resolverlo. En fin, creo que no es nada, que es solo su personalidad. Bueno, eso fue todo. Solo que hay un detalle. El niño pensaba en suicidarse. Le decía a su madre que quería suicidarse. Y la madre, al ver eso, obviamente se desesperaba. Y fue cuando ella me pidió ayuda. Cuando hablé con el niño le pregunté, ¿tienes algún problema? Él me miró y dijo, no. Le dije, tu madre me contó que tienes ganas de suicidarte. Él respondió, sí, muchas veces. Le pregunté, no tienes ningún problema, pero tienes ganas de suicidarte. Sabes, te entiendo. Él me miró y dijo, ¿tú me entiendes? Le dije, sí, te entiendo. ¿Cómo que me entiendes? Es que no consigues expresar lo que sientes, ¿verdad? Él dijo, sí. Y la siguiente pregunta que le hice fue, cuando miras a tu pasado, ¿te pones triste? Él respondió, sí, me pongo muy triste. Esa niña había pasado por muchas frustraciones, por muchas situaciones dolorosas. Vio mucha agresividad dentro de casa, en fin. En ese momento en que le pregunté sobre su pasado, él empezó a llorar y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo miré bien y le dije, está todo bien, te voy a ayudar. Y en ese momento utilizamos el reprocesamiento emocional. Gente, es común que un terapeuta de TRG pase por esto, gracias a Dios, muchas veces, y espero que tú también llegues a pasar por esto porque fue muy, pero muy emocionante de verdad. Comenzamos a hacer nuestro trabajo utilizando el reprocesamiento emocional y aproximadamente una hora después lo concluimos. Él me miró y dijo, qué curioso, me siento mucho más liviano. Le dije, qué bueno, a partir de ahora, al menos la mitad de tus problemas han sido resueltos. Tenemos que hacer más sesiones para resolver el resto, pero lo más importante es que él salió del consultorio con una sonrisa en el rostro y diciendo, ¿sabes esas ganas que tenía de matarme? Le dije, sí. Él dijo, se acabó. Ya no quiero matarme. Tengo tantas ganas de vivir. No sé qué me está pasando, pero estoy muy feliz. 11 años de edad y una sola sesión. Imagina lo poderoso que es eso. Bueno, estoy aquí simplemente sembrando en tu mente, en tu corazón, que es posible que puedas ayudar a las personas y que este trabajo, que es maravilloso, puede incluso traerte libertad financiera. Ahora vamos a explicar cómo se crean nuestras creencias, cómo influyen en nuestra manera de pensar, de actuar y de tomar decisiones, lo que termina determinando nuestro destino en esta vida. ¿Cómo se crean nuestros dolores emocionales? La depresión, la ansiedad, el pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Bueno, ¿de dónde viene todo eso? Simple, muy simple. Lo primero, y creo que incluso necesito explicar un detalle antes, cuando hablamos de que tienes una enfermedad emocional, te pido que lo reconsideres bastante. ¿Por qué reconsiderarlo tanto? Porque ese no es exactamente el término. Enfermedad emocional no es el término. Tienes un trastorno, trastorno emocional. La depresión es un trastorno emocional. El pánico es un trastorno emocional. La ansiedad es un trastorno emocional. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, es un trastorno emocional. El concepto de enfermedad, en estos casos, está completamente equivocado, porque no hay, de hecho, una alteración neurofisiológica en tu cuerpo. Esto es algo que
necesitas entender. No voy a profundizar mucho más aquí, pero solo quiero que veas con mucha claridad lo siguiente. Muchas veces, algunos medios de divulgación científica publican la siguiente noticia. Hemos conseguido encontrar un gen que parece estar asociado a la depresión. Ellos están hablando de una línea de investigación científica que parece prometedora. Muchas veces la gente escucha esto, incluso personas del ámbito médico. Y entonces dicen, se descubrió el gen de la depresión, especialmente en periódicos sensacionalistas que vemos en Internet. Pero no es la realidad, no es verdad. ¿Por qué? Porque algunos medios de comunicación que viven de la audiencia toman esa información y ya la transforman, la amplifican, la distorsionan con el objetivo de llamar la atención. En realidad, el científico no dijo eso. Normalmente ellos dicen lo siguiente, parece que hay una asociación de este gen o de aquel gen con la depresión, por ejemplo. Al final de todo, la verdad es que hasta hoy no existe ningún gen que haya sido encontrado por la ciencia que sea el causante de cualquier trastorno emocional. Entonces, vamos a separar bien las cosas desde este momento. Todo lo que te sucede emocionalmente, todos tus problemas emocionales, fueron creados por tu mente. Ese es el punto. Fue creado por tu mente. Tu mente genera los problemas. Si ella genera el problema, tiene mecanismos para corregirlo. ¿No parece lógico eso? Si tu mente está funcionando muy bien y a partir de determinado momento comienza a generar un comportamiento diferente, disfuncional, no significa que tu cerebro se haya roto, partido o lastimado. No te arrancaron un pedazo del cerebro, no te falta un bloque de neuronas, nada. Tu cerebro, de un día para otro, empezó a generar un patrón de comportamiento que antes no tenía. Solamente eso. ¿Cómo surgió eso? En función de nuestro software mental. ¿Qué es software? Es un programa de computadora. Tu programa de computadora mental, tu programa mental es el que tiene un pequeño problema. Entiende. Tomas una computadora y le instalas un programa. Si ese programa tiene un montón de comandos para dejar la pantalla muy oscura, no va a dejar la pantalla muy clara. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tu computadora fue programada con ese programa, con comandos, con software, con los códigos que te dicen que dejes la pantalla oscura. Terminó. No tiene sentido que digas, oh pequeña computadora, ¿por qué no mantienes la pantalla limpia? Porque la programación es diferente. ¿Cómo puedes hacer que ahora la computadora tenga la pantalla brillante? Simple. Vas al programa, corriges el punto que está mal en el software, en el comando, das el comando correcto y listo. ¿Qué pasará con la pantalla? Quedará claro. Así de simple y obvio. Pero, Jair, ¿cómo funciona esta computadora humana, esta mente, este software humano, este programa de computadora que tenemos en nuestra mente? Vamos a averiguarlo ahora. Lo primero que necesito que entiendas es que nosotros, al vivir esta vida desde que nacemos, crecemos, y no solo en la infancia, sino a lo largo de toda nuestra vida, vamos aprendiendo. Aprendemos día tras día porque necesitamos sobrevivir. Y el primer aprendizaje que tenemos es cómo sobrevivimos en el mundo. Eso significa que cada vez que pasas por algo que te hiere emocionalmente o que te marca, eso empezará a repercutir en tu cuerpo. ¿Cómo así? Imagina un lago muy tranquilo y entonces tomas una piedra y la lanzas con mucha fuerza sobre la superficie de ese lago que está en calma. La piedra que fue lanzada va a traumatizar el lago. Esa piedra se quedará en el fondo del lago para siempre, que es el objeto de ese trauma. Va a quedarse ahí para siempre y habrá un tercer elemento. ¿Cuál será la repercusión de ese trauma, de ese traumatismo en el lago? Las ondas en la superficie del lago lo cubrirán por completo. Todo ese lago empezará a ondularse. Aquí vamos a hacer una analogía con el psiquismo humano y a partir de ahí con tu cerebro, tu mente, tu software, tu programa mental y emocional.
Cuando recibes un golpe emocional, ese golpe emocional permanece dentro de ti para siempre, hasta que sea eliminado. Y la consecuencia de eso será la interpretación que empezarás a tener a lo largo de tu vida. Y eso hará que a partir de ese momento comiences a entender la vida a través de esos filtros mentales, de esos códigos del software que fue traumatizado. ¿Recuerdas que en la primera clase hablé del caso de la señora que golpeó a un niño de aproximadamente 3 años de edad? Cuando el niño fue a pasar por debajo del torniquete, cuando fue a columpiarse y solo estaba intentando ser feliz, la madre lo agarró con todas sus fuerzas, le pegó con mucha violencia y aún gritó: eres un imbécil, no haces nada bien, nunca serás nada en la vida, nunca harás nada correcto en la vida. Eso fue el golpe emocional, el trauma emocional. ¿Dónde queda registrado eso? Dentro de la persona. ¿Recuerdas que el inconsciente es atemporal? Él lo registra para siempre, lo registra todo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de ese golpe, de esa bofetada, verdad? De ese golpe y de todo lo malo que se dijo junto con esa agresión. ¿Cuál es la consecuencia para el niño? Bueno, el niño puede tener en ese momento innumerables interpretaciones. Una de ellas es que puede empezar a pensar que si quiere ser feliz, sufrirá, se lastimará. Exactamente, dolerá ser feliz. ¿Por qué? Porque cuando ella intentaba ser feliz, su madre la golpeaba fuerte, la agredía, la lastimaba. Y luego ves gente que se sabotea a sí misma cuando está feliz en la vida. Simplemente en el mejor momento de la vida lo destruye todo. Y quienes están cerca no logran entender nada. Pero, solo para concluir la explicación, cuando eso sucede, la niña puede actuar de la forma que mencioné o puede interpretar aquello como si fuera una imbécil que no hace nada bien, que no puede ser una niña, que no puede ser feliz, que no puede ser ligera, que no puede simplemente ser una persona en paz con la vida, sea cual sea la interpretación que su inconsciente elija, automáticamente se quedará con ella por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque el dolor emocional está dentro de esa persona. Entonces, con 30, 40, 50 años de edad, ya no recuerda lo que hay ahí dentro, ya no recuerda lo que pasó, pero el consciente sí lo recuerda. ¿Y qué hace el inconsciente? Entra en una compulsión a la repetición. El inconsciente hace que la persona termine atrayendo para revivir situaciones parecidas a esa. ¿Por qué? Porque el inconsciente está intentando hacer que la persona pase por eso una vez más para aprender. Así, de la misma manera que cuando repruebas una materia en la escuela, tienes que estudiarla de nuevo. Es básicamente eso. ¿Qué tenemos? Ese niño ahora es un adulto. Simplemente, cada vez que va a divertirse con algo o con alguien, se activa inconscientemente ese mensaje y se dispara un gatillo. Y entonces se pone triste, se siente incómoda o se aleja de sus amigos. Aunque los amigos inviten a esa persona a salir, él, incluso sin saberlo, conscientemente, va a preferir quedarse en casa, recogerse, estar solo, y muchas veces se contará una historia en su cabeza para justificar su comportamiento, del cual no sabe de dónde viene. Ah, es que soy una persona muy hogareña, aunque extrañe salir con los amigos, divertirse. ¿Y por qué no puede hacerlo? Porque hay un mensaje muy fuerte dentro de él, de que si sale, se divierte, se siente feliz, le va a doler, se va a lastimar. Esto es inconsciente. Cuando todos se están divirtiendo, él no logra divertirse y no sabe por qué. Entonces busca un terapeuta y el terapeuta ni siquiera logra explicarlo ni ayudar, porque no sabe lo que tú ahora sabes, que eso es el disparador del miedo, de verse feliz y que se activa en esos momentos. Y todo comenzó con aquel golpe y aquel trauma de la infancia. Estás logrando entender con claridad cómo funciona el psiquismo humano, ¿verdad? Y créeme, esto que estás aprendiendo aquí conmigo, con esta claridad, no se aprende en una facultad de psicología. Solo para que te hagas una idea de esto,
Hace algún tiempo atendí el caso de una persona que vino de otro estado y ella estaba desesperada. Ella dijo, mira, mi problema es que tengo disfunción eréctil. Y todas las veces, lo que él relató fue, teniendo disfunción eréctil, su vida es un infierno o era un infierno. Él empezó a decir que eso lo dejaba extremadamente triste, en depresión, que el matrimonio ya no tenía sentido, que ya se estaba acabando, que su esposa no entendía cómo ni por qué sucedía eso, ni él tampoco. En fin, todo estaba horrible. Y él clamó por ayuda. Le pregunté, pero exactamente cómo es esa disfunción eréctil que tienes. Porque podría ser una eyaculación precoz, podría ser impotencia, podría ser cualquier cosa. Entonces él me dijo, mira, cuando tengo una erección normal y la erección que tengo es normal, tengo ganas de tener relaciones sexuales. De hecho, siento mucho deseo por mi esposa. Pero cuando estamos teniendo relaciones sexuales, en la parte más interesante, cuando estoy muy excitado, muchas veces, incluso cerca de tener un orgasmo, de repente pierdo completamente mi erección. Es automático. Eso es frustrante. Empiezo a entrar en pánico, me desespero, me pongo nervioso y mi esposa se frustra. Por supuesto, ella no entiende esto. Ella no entiende por qué. De repente perdí las ganas y piensa que ya no tengo interés en ella. Discutimos prácticamente todas las semanas. En fin, la relación está muy mal. Estamos, ¿eh? De una manera en la que ya ni siquiera podemos conversar. Le dije, está bien. Entonces hazme lo siguiente. Respóndeme la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo peor que te ha pasado en toda tu vida? ¿Qué es lo que recuerdas que más te frustró en tu vida? Dime cualquier cosa que recuerdes, si es que puedes recordarlo, ¿no? Situaciones en las que estabas muy feliz y de repente sufriste una gran caída en tus expectativas, una gran frustración. Alguien te frustró, te quitó lo que querías, en fin, que te dejó muy triste de inmediato. Él me miró y dijo, nadie nunca me hizo esa pregunta. Llevo 5 años en terapia con un psicólogo y él nunca me preguntó eso. Lo único que consigo recordar, no sé si tiene mucho que ver, pero cuando tenía unos 7 años, mis amigos de la calle y yo organizamos un campeonato en nuestra propia calle, pero nos entusiasmamos tanto que logramos comprar un juego de uniformes, de equipo, equipamiento, camisetas, conseguimos comprar pantalones cortos, botines, medallas, trofeos. Mi papá incluso fue con nosotros. En fin, lo programamos para el domingo, el fin de semana, y todos estaban muy, muy entusiasmados. En toda la calle no se hablaba de otra cosa. Ese es un recuerdo que tengo que es muy significativo. ¿Por qué? Porque estábamos tan emocionados, tan eufóricos ese día, que no veía la hora de que llegara el domingo. Y el domingo por la mañana, con esa expectativa, ¿no? Ya me desperté muy ansioso, muy eufórico. Me estaba poniendo la ropa, las medias largas, mis botines, y, claro, estaba muy, muy feliz. En el momento en que iba a salir a jugar, mi papá me miró y dijo, sin más ni menos, tú no vas. Lo miré un poco aturdido y le dije, ¿cómo? Él repió, tú no vas, te vas a quedar ahí parado dentro de la casa, no vas a salir de aquí. Se levantó y se fue. No dijo nada más, no dio ninguna explicación, nada. Simplemente me prohibió salir de casa y se fue. En ese momento, la voz de este cliente mío que me estaba contando esto empezó a temblar, bajó la cabeza y los ojos empezaron a llenarse de lágrimas. La sensación que yo tenía claramente era que tenía delante a un niño frustrado, reviviendo aquella escena. No era la persona adulta que estaba contando, sino el niño congelado. Él estaba congelado en ese punto de su vida. Y continuó. Pasé todo el día viendo por la ventana a mis compañeros jugar al fútbol y disputar el campeonato hasta el final. El equipo en el que yo iba a jugar, de hecho, ganó el campeonato.
y pasé todo el día llorando, sin entender nada, sin entender por qué mi padre me hizo eso. Le pregunté, ¿eso se repitió de alguna forma alguna vez en tu vida? Él dijo, sí. Unos 3 meses después, sí creo, todos estábamos preparándonos para ir al cine. Yo, mis primos, mis hermanos, mi padre y mi madre. Entonces, mi padre me miró de repente y dijo, tú no vas. Lo miré a la cara y me quedé congelado, quieto. Él dijo, te vas a quedar en casa, cuidando la casa. Y todos se fueron al cine. Y de nuevo, él no dio ninguna explicación ni dijo por qué estaba haciendo eso. Le pregunté, ¿cómo es tu relación hoy con tu padre? Y la respuesta naturalmente fue, odio a mi padre. ¿Él es una mala persona? Y mi cliente respondió, creo que sí. ¿No estás seguro de eso? Él dijo, mira, en realidad él nunca hizo nada, salvo esas dos cosas. A veces tenía un comportamiento un poco diferente, pero nada grave. Lo realmente grave fue solo eso. Solo sé que tengo mucha rabia y a veces es insoportable estar cerca de él. Le dije, entiendo. Entonces tu padre solo hizo eso realmente malo contigo y tú le tienes mucho odio. Y no sabes por qué tienes ese sentimiento hacia él, ¿verdad? Él dijo, no. Le dije, bueno, tengo una buena idea de lo que está pasando, porque ese dolor sigue hasta hoy martillándote y no consigues perdonarlo. Ni siquiera logras entender por qué él hizo eso. Pero lo que importa es lo siguiente. Primero, vamos a resolver tu problema. Y ya sé lo que te pasó. Él dijo, ¿qué? Le dije, como te he dicho muchas veces, es muy simple. Todo es muy simple. Tu psiquismo registró el siguiente mensaje. Cada vez que estás muy feliz, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque alguien puede frustrarte mucho y causarte un gran dolor. Bueno, cuanto más feliz estabas cuando ibas a participar en el campeonato de fútbol, con tus expectativas por las nubes, de repente tu padre, de la nada, sin que tuvieras ningún control, frustró aquello y te sentiste impotente. No es exactamente como te sientes en la cama con tu esposa o con cualquier mujer. En el momento en que estás en el ápice de tu energía, de tu felicidad, de tu deseo, te sientes impotente. Él dijo, caramba, exactamente eso. Y cuanto más cerca estoy del orgasmo, más nervioso me pongo y más pierdo la erección por completo. De hecho, ahora puedo entender que cuanto más excitado estoy, más impotente me siento. Fíjate, tu inconsciente generalizó ese trauma, ese mensaje de alerta de la infancia para toda la vida. Cada vez que estás a punto de tener una situación de mucho placer, de mucha alegría, de mucha excitación, empiezas a sentirte mal, triste, angustiado, nervioso, inseguro. ¿Por qué? Es como si fuera un mensaje explotando en tu cabeza, en el inconsciente, diciendo, oye, peligro, estás muy feliz. Eso puede volver a suceder. ¿Tiene sentido para ti? Él dijo, caramba, tiene todo el sentido del mundo. Y esto me pasó toda la vida y no sabía por qué me ponía tan nervioso, tan angustiado. De repente, pues sí, tu psiquismo registró que la felicidad y el placer duelen mucho. Entonces lo generalizó para la vida. ¿Y entonces qué hicimos? Hicimos el reprocesamiento emocional y logramos resolver ese dolor. Porque fíjate, no es el hecho de que él descubriera por qué tenía ese comportamiento lo que le iba a permitir controlarlo. El mensaje venía del inconsciente, él no tenía cómo resolverlo. Lo liberamos de ese dolor emocional, descongelamos a ese niño y hoy es un adulto feliz, tranquilo, seguro, confiado y ya no pasa por ese tipo de situación. Incluso, debo decir en su caso, él entendió que esa relación en la que estaba era una relación tóxica, que muchas veces era humillante para él y en realidad no tenía sentido continuar.
Cerca de algunos meses después, él me encontró y me dijo, mira, Jair, terminé mi matrimonio en paz, tranquilo, y terminé enamorándome de otra mujer, e incluso me estoy casando con ella. Estoy extremadamente feliz, y mi disfunción eréctil es cosa del pasado. Hoy puedo vivir las cosas con alegría y felicidad, sin estar tenso ni ansioso, porque logramos entender y resolver el problema. ¿Comprendes cómo las cosas son muy simples cuando entiendes la lógica del inconsciente? ¿Y quieres saber una cosa? Si hay algún psicólogo aquí, estoy seguro de que hay varios viéndome en este momento. Por favor, comenta aquí. ¿Aprendiste esto con esa claridad en la universidad? Si lo aprendiste, felicidades, porque yo no lo aprendí. Y nunca he encontrado a ningún colega psicólogo en ninguna universidad por la que haya pasado, que haya hecho el curso de psicología, que me diga, vaya Jair, eso ya lo sabía de la universidad. No, con esa claridad nunca lo he visto. No conozco a ningún profesor que te explique con tanta tranquilidad, con tanta claridad y con tanta lógica lo que te estoy explicando ahora. Bueno, algunas personas llegan y dicen, mira, pero yo no tengo ningún trauma y no hay nada que explique esto, porque no tengo traumas. Una situación como la que estás mencionando fue bastante traumática, pero yo no tengo traumas. Y ahí quiero que entiendas dos conceptos simples. Primero, ¿qué es un trauma emocional? Es un golpe que te lastima mucho, que te marca profundamente. Es algo muy violento y muy intenso. Pero existen pequeños golpes que vas recibiendo a lo largo de la vida que también te lastiman bastante y que causan casi tanto daño como un solo trauma emocional. ¿Quieres ver la analogía? Si tomas un coche a 300 por hora y lo chocas contra una pared, lo lanzas con toda la violencia contra una pared a 300 kilómetros por hora, va a quedar totalmente destruido, ¿verdad? Ahora, si le das un martillo a un niño, digamos, y el niño se queda ahí golpeando ese coche todo el tiempo con la fuerza que tiene un niño, como si fueran pequeños golpecitos emocionales, todo el tiempo ahí martillando, 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 ¿qué va a pasar con ese vehículo después de un año? Va a estar totalmente destruido, ¿verdad? Entonces, un golpe emocional no es lo mismo que un gran trauma, pero muchas veces vamos recibiendo tantos pequeños golpes emocionales a lo largo del tiempo que tienen un impacto gigantesco en nuestra vida. Un impacto tan grande como el de un gran golpe o un trauma muy fuerte como un abuso sexual, una violación, una violencia, un abandono o cosas de ese tipo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hace algún tiempo llegó para que yo atendiera a una persona con un síndrome llamado síndrome del picky eater o síndrome del comedor selectivo. Al fin y al cabo, ¿qué es eso? Primero, síndrome es un conjunto de síntomas. Entonces, cada vez que escuches que alguien tiene un síndrome, es porque tiene un conjunto de síntomas. Quien está enamorado, por ejemplo, tiene un conjunto de síntomas, se queda tontado, se la pasa imaginando cosas, pensando en la persona todo el tiempo, se vuelve romántico, emotivo. Eso es un síndrome. Síndrome del enamorado. Es un conjunto de síntomas. Entonces, la síndrome del picky eater o síndrome del comedor selectivo es la siguiente. La persona solo come determinados alimentos, solo bebe ciertos tipos de bebidas, en fin, selecciona todo lo que va a comer y termina sufriendo mucho al comer. Normalmente son personas que no comen alimentos pastosos, no comen comidas que les den la sensación de que pueden atragantarse. Normalmente estas personas comen carne seca, carne bien asada en tiras pequeñas, galletas secas, papas fritas, es decir, cosas en pequeñas cantidades, no toman todos los jugos, ni todas las bebidas, en fin, son personas que eh, terminan siendo muy selectivas a la hora de elegir su alimentación y normalmente comen una variedad muy reducida de alimentos. Pues bien, esa persona vino a mí y me dijo, mira, ya he buscado todo tipo de profesional y nadie consigue resolverlo.
Esa persona tenía cerca de 27 años de edad y su vida estaba totalmente destruida. Puede parecer una tontería, pero la persona que solo come algunos alimentos tiene deficiencia de nutrientes, tiene problemas sociales, porque no puedes comer en todos los lugares, no vas a comer lo que todos comen. La piel también ya estaba muy dañada. Él tenía una deficiencia de nutrientes que incluso le estaba causando pérdida de cabello. En fin, la vida se convierte en un trastorno, en un verdadero infierno. Y él me contó brevemente la situación, contándome principalmente una cosa. Me dijo que no tenía novia, no tenía nadie. ¿Por qué? Porque eso que él sufría le impedía tener relaciones. Y lo voy a explicar. La primera vez que tuvo novia, la novia lo llevó a su casa. La madre de esa chica, es decir, su suegra, decidió preparar una cena para recibir al futuro yerno en su casa. Prepararon, pero prepararon pasta. Y él le tenía pavor a comer pasta. ¿Qué pasó? Cuando pusieron la pasta en el plato, allí en la mesa, con todos alrededor, él simplemente entró en pánico, se desesperó. Empezó a desesperarse, con unas ganas incontrolables de llorar, y solo supo hacer una cosa, salir de allí lo más rápido posible. Se levantó desesperado, llorando, no miró ni a la novia, ni a la madre de ella, ni a nadie, simplemente salió corriendo, huyendo. Estaba en pánico, simplemente se levantó y se fue. Nunca más tuvo el valor de volver a tener contacto con esa persona. Incluso la bloqueó en las redes sociales. Nunca más habló con ella. Por supuesto que nadie entendió nada. Y desde ese momento él desarrolló un trauma, un miedo a las relaciones. ¿Por qué? No podía pasar por una situación como esa de nuevo. Así que no podía tener una relación con nadie. Y eso tiene sentido, porque no querer salir con alguien es una forma de protegerse de otra situación embarazosa como esa. Le pregunté si había tenido algún trauma grande en la infancia. Él dijo, no, mis padres fueron buenos, tengo una familia muy equilibrada, mi infancia fue muy buena, nada fuera de lo normal. Me pareció un poco sorprendente, pero lo dejé pasar. Empezamos a trabajar y él empezó a progresar. Un día empezó a decir lo siguiente. Jair, me preguntaste si había tenido algún trauma en el pasado. Te dije que no. Hoy ya estoy mucho mejor, ya estoy comiendo otros alimentos, estoy más tranquilo, estoy más seguro, pero no sé por qué me viene muy frecuentemente el recuerdo de algo de mi infancia. Cuando era pequeño, mi padre nunca me pegó, mi padre nunca me traumatizó, pero mi padre tenía una cosa, él era militar y era un tipo muy grande. Tenía una vozarrón muy, muy grave, muy fuerte. Y además de ser un tipo muy fuerte, muy grande, hablaba haciendo mucho ruido y, y recuerdo haber tenido mucho miedo muchas veces cuando él hablaba conmigo y desde pequeño, cada vez que iba a comer, que me sentaba a la mesa, él siempre se quejaba conmigo. Él se quejaba de cómo agarraba el tenedor, del ruido que hacía en el plato, se quejaba si los cubiertos no estaban dispuestos de la forma correcta, si comía rápido, si hablaba con la boca llena, si hacía ruido al comer, si tardaba mucho en comer. En fin, mi vida era un infierno. Y todas las veces que me sentaba a comer me ponía tenso, nervioso, angustiado, empezaba a faltarme el aire y sentía la respiración atrapada, como si me fuera a atragantar. Entonces le dije, mira si esto tiene sentido para ti. Asociaste en tu inconsciente, creaste un desencadenante con la comida. Comida es igual a peligro. ¿Por qué? Te ponías tenso cuando te sentabas a la mesa para comer. Y en ese momento tu inconsciente registró. Mira, esto es angustiante, te vas a atragantar, esto es muy malo, es una experiencia muy desagradable. Cada vez que hay comida cerca, hay tensión, hay miedo, hay angustia, especialmente cuando estabas frente a algún alimento. Entonces, obviamente, el riesgo de que te atragantaras era muy grande. Inconscientemente,
empezaste a asociar la comida con el malestar. En la mesa, la comida traía sufrimiento, angustia, desesperación. La comida te traía una sensación de miedo y angustia que resultan asfixiantes. Y si es asfixiante, podías atragantarte con la comida. Esos golpes emocionales fueron creando un trauma emocional en ti y hicieron que simplemente asociaras un desencadenante de que el dolor y el sufrimiento están vinculados a la comida. La lógica es la siguiente. Si te doy un golpe aquí, digamos aleatoriamente que tenga una intensidad de 10, ¡pum! Si después de un tiempo, antes de que eso sane, te doy otro golpe con una intensidad de 10, ¿va a doler 10? No, va a doler 20, 30, 40, 50, porque eso todavía estaba lastimado por el primer golpe. Entonces, el segundo golpe, aunque sea con la misma intensidad, va a ser mucho más doloroso. Y el tercer golpe será aún más doloroso, porque esos pequeños golpes van lastimando y dejando la zona muy sensible. Te van dejando emocionalmente mucho más sensible. Eso hace que sientas emocionalmente el mismo dolor y el mismo bloqueo de un trauma violento, como si fuera de una sola vez, un golpe muy fuerte. Pero fueron pequeños golpes dados en el mismo lugar, lastimando cada vez con más intensidad, aunque sean solo las mismas quejas de siempre. ¿Tiene sentido para ti? ¿Estás logrando encajar las explicaciones que te doy de forma simple y clara para que entiendas cómo funcionamos? Bien, hasta aquí ya entendiste cómo funciona tu inconsciente, que el inconsciente es atemporal, que tiene algunas reglas, que busca la felicidad, que registra absolutamente todo lo que has vivido y que si no logras disolver tus problemas emocionales, vas a entrar en la compulsión a la repetición. Y si eso te marca en exceso, te vas a quedar congelado en esa edad. Entonces, muchas veces serás un adulto que tiene un congelamiento emocional en muchos aspectos de su vida. Y claro, ese congelamiento no es solo uno. Hay personas que se congelan a los 5 años de edad, pero también a los 7, a los 9, a los 10, en fin. Cada situación traumática terminará congelándote emocionalmente. Por eso es importante que tengas esto en mente. Además, entendiste que un golpe fuerte a nivel emocional, un trauma muy violento, te dejará marcas para el resto de tu vida. Pero al mismo tiempo, pequeños golpes emocionales sufridos o recibidos a lo largo del tiempo causarán un daño tan grande como un gran trauma emocional. ¿Tiene sentido para ti todo lo que hemos estado explicando hasta ahora? Estoy seguro de que sí. Ahora, el próximo tema que vamos a abordar es el siguiente. Frecuentemente vemos personas que comienzan teniendo un problema emocional y poco después empiezan a presentar síntomas de enfermedades físicas. ¿Y cuál es la conexión entre la mente y el cuerpo? Porque mucha gente llega al consultorio de un psicólogo, de un terapeuta, y empieza a hablar de la angustia, del sufrimiento que siente. No sabe de dónde vino ese dolor, ese sufrimiento. No sabe por qué esa angustia está de esa manera. Claro que solo sabe que siente angustia. Entonces elabora un montón de pensamientos, un montón de cosas, explicaciones, pero en realidad no termina resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque para explicártelo necesito darte un ejemplo muy sencillo. Y no quiero complicarlo, ¿de acuerdo? Pero mira, el centro del habla está aquí, exactamente aquí en esta zona. Es el área de Broca, en homenaje al descubridor de la función de esta área, Paul-Pierre Broca. Esta es el área que regula el centro del habla. Empiezas a hablar sobre la angustia que estás sintiendo a partir de aquí, el centro del habla. El centro de control de la angustia, en cambio, está aquí abajo, en esta otra parte del cerebro, en lo que llamamos el cerebro reptiliano. Para explicártelo mejor, te voy a mostrar un cerebro. Aquí al frente, mira, esto es un cerebro, ¿vale? Aquí está justamente el centro del habla, justo aquí al frente, en la capa más externa de tu cerebro. Y aquí abajo,
En el bulbo, ya conectando con la columna vertebral en tu nuca, se encuentra el cerebro reptiliano. A partir de ahora te voy a presentar los tres cerebros, las tres capas de nuestro cerebro, y vamos a empezar justamente por el cerebro reptiliano. Entiende que es muy sencillo y muy fácil de comprender, y al mismo tiempo es sumamente importante. De hecho, es vital. Así que anota esto. Cerebro reptiliano. Entiende lo siguiente. Aquí estamos hablando desde el punto de vista evolutivo, no necesariamente desde el punto de vista anatómico o fisiológico de tu cerebro. Podemos clasificar nuestro cerebro en tres partes, en tres grandes épocas de desarrollo de nuestra vida. El primer cerebro. Lo heredamos de los reptiles. Y esta parte aquí es la llamada cerebro reptiliano, en la nuca. Los reptiles son serpiente, lagartija, caimán, en fin, de los reptiles. Espero haber hecho la clasificación correcta, en fin, pero lo entendiste. Entonces, ¿qué sucede? Un reptil solo piensa en atacar o huir. Tiene un cerebro poco desarrollado. Incluso, si miras esta parte aquí, solo esta parte, es muy pequeña en relación con todo el cerebro. Es muy basal, es un cerebro muy básico. Para que te hagas una idea, la serpiente, por ejemplo, pasa toda su existencia, todo el tiempo, 24 horas al día, activando el modo, estoy en peligro o estoy a salvo. ¿Por qué? Porque necesita preservarse. Y es básicamente el cerebro reptiliano. Una serpiente está subdesarrollada en comparación con el ser humano, claro. Entonces su cerebro es muy pequeñito y es totalmente reptiliano. Es un cerebro que está todo el tiempo explorando, monitoreando el ambiente para protegerse. ¿Lo ves? Tanto es así que si ves una serpiente, si te acercas a una serpiente, todos a tu alrededor te dirán, no te muevas. ¿Por qué? Porque si te mueves, puede que la serpiente interprete tu movimiento como un peligro real para ella. Y entonces, si decide atacarte, estás perdido, porque solo está tratando de defenderse. Por eso no se deben hacer movimientos bruscos frente a un animal acorralado. ¿Por qué? Tiene un cerebro reptiliano y todo el cerebro reptiliano solo se encarga de protegerte, de proteger tu existencia, aunque para eso tenga que atacar. El cerebro reptiliano es el guardián de tu supervivencia, ahí es donde reside tu instinto de supervivencia. Vamos a dejar esto muy claro y por favor anótalo porque esto te va a acompañar a lo largo de las clases. Lo que sucede es lo siguiente. Si tienes un cerebro reptiliano hiperactivado o excesivamente activado debido a un exceso de traumas, tu instinto de supervivencia está hiperactivado y eso te va a causar repercusiones negativas en la vida. Heredamos ese cerebro reptiliano en nuestro desarrollo. Está ubicado exactamente aquí, mira, en esta zona. Y por eso hay mucha gente que cuando tiene muchos problemas emocionales empieza a sentir una presión, un calor en la nuca. ¿Por qué? Algo importante que debes saber es que tu inconsciente tiene una sede física. Y la sede física de tu inconsciente está justamente aquí, en la región del cerebro reptiliano, ubicada en tu nuca, en la base de tu cerebro. Exactamente eso. Tu inconsciente está físicamente alojado en el cerebro reptiliano. Cuando tienes algún problema emocional, tu inconsciente está activado. Tu inconsciente empieza a atraer todas aquellas situaciones de peligro, de emergencia, de dolor, de sufrimiento, solo que está justamente aquí. Y este cerebro reptiliano es responsable, ¿sabes de qué? De tu sistema simpático y parasimpático. Traduciendo este bloque aquí, este cerebro aquí, es el que controla tus latidos cardíacos, controla la función de tus esfínteres, controla tus sensaciones de miedo, de angustia, de sufrimiento, opresión en el pecho, parálisis, sensación de adormecimiento en el cuerpo, sensación de que estás en peligro, pánico, ese frío en el estómago, en fin, todo eso, situaciones incluso como estreñimiento o diarrea. Todo eso es controlado por esta área del cuerpo.
Pero imagina, tienes el inconsciente todo lastimado. El inconsciente está lleno de marcas o golpes o traumas emocionales que te están haciendo daño. Su sede física está justamente en este sujeto nerviosito aquí, nuestro cerebro reptiliano que controla todo tu cuerpo. Bueno, eso hace que el cerebro reptiliano esté todo el tiempo hiperactivado y listo para atacar. ¿Y cómo ataca él? Enviando mensajes a todo tu cuerpo para producir adrenalina, para que te mantengas en estado de hiperalerta y así siempre reacciones de forma impulsiva. No vas a razonar con calma ante las situaciones de la vida. Te vas a volver una persona precipitada, una persona que todo el tiempo está imaginando lo peor. Todo eso, ¿por qué? Porque tienes mucho sufrimiento y muchas cosas acumuladas en tu cerebro reptiliano y entonces tu cuerpo va a sentir esa sensación. Si empiezas a tener estos síntomas, todos los que estamos describiendo aquí, y empiezas a pensar que hay algo en tu cuerpo, vas al médico y él te va a decir, eso es todo cosa de tu cabeza. A veces la persona piensa que el médico está diciendo que eso no es nada, que está diciendo que es una alucinación. No, lo que él está diciendo es que todo el sufrimiento de tu cuerpo está siendo generado por los problemas de tu mente. Es decir, que ese problema físico es una enfermedad psicosomática. Psicosoma, mente y cuerpo, ¿entiendes? Entonces, cuando no tienes una explicación adecuada, no entiendes. Piensas que ese médico está siendo irónico, sarcástico, maleducado o grosero contigo, pero no lo está. Normalmente no lo está. ¿Lo entiendes? ¿Tiene sentido esto? ¿Te resulta fácil entenderlo de esta manera? Bien, ahora que ya te explicamos el cerebro reptiliano, vamos a hablar del segundo cerebro, que es el cerebro emocional, la segunda capa del cerebro. Tenemos la fase reptiliana, que es esta parte de aquí, y esta parte mesial aquí es la parte emocional. Esta es la parte responsable de la gestión de las emociones, es esta parte interna aquí. Mira, esta parte interna de las emociones es la que es responsable de la percepción, la comprensión y la metabolización de las emociones, digamos así. O sea, es el gerente de las emociones. Entonces ya vas a empezar, vas a poder entender que tenemos dos fases, dos bloques en tu cerebro hasta aquí. Un cerebro más antiguo, que es el que está en la base, que es el reptiliano, y este límbico, este emocional, este que en la escala evolutiva ya habríamos heredado de los animales. Quien tiene un perro en casa, por ejemplo, sabe que un perro puede ser muy cariñoso, muy dócil, puede ponerse triste, puede gustarle mucho el cariño, puede ponerse muy feliz cuando llegas. Entonces ya expresa emociones. Eso es. Nosotros recibimos ese cerebro animal de esa fase de la evolución, digamos así. Mira, esto es solo una teoría, una hipótesis, para justificar este apilamiento del desarrollo cerebral. Esta segunda capa cerebral, este segundo cerebro, es el llamado cerebro animal o emocional. Eso ya quedó claro, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a hablar de la tercera capa cerebral. Es la fase neocortical. Ahora bien, si trazamos una línea de tiempo evolutiva para esta teoría, ¿qué tenemos? Tenemos el cerebro reptiliano, el más antiguo, luego la segunda capa, el cerebro animal, y la tercera capa, que es la capa humana o la capa humanoide, que es justamente esa parte externa, esa parte rugosa que le da esa apariencia al cerebro. Es interesante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque normalmente tu cerebro está dividido en partes de procesamiento. Mira, el cerebro reptiliano aquí es muy rápido. Eso es algo a tener en cuenta. Es muy rápido, solo hay un detalle. Es muy básico, es muy simple. Solo puede hacer pocas cosas al mismo tiempo. Es 16 veces más rápido que el siguiente cerebro, el cerebro emocional, y consume 16 veces menos energía para funcionar. En cambio, el cerebro emocional es 8 veces más rápido que el cerebro neocortical y consume aproximadamente 8 veces menos energía para funcionar. Traducción. Tenemos el cerebro reptiliano, que es extremadamente rápido, y tenemos el cerebro neocortical, que es extremadamente lento. ¿Por qué? Porque el cerebro neocortical, esa capa externa del cerebro rugosa,
Es responsable de los razonamientos complejos, del análisis de información, de la interpretación de situaciones, de la comprensión del entorno, de la creación de estrategias, en fin. Entonces es algo que requiere mucha comparación, mucho análisis, mucho procesamiento complejo. Además de todo eso, somos capaces, con esta capa del cerebro, de hacer cosas que los animales normalmente no pueden, como por ejemplo imaginar. Podemos crear en nuestra mente escenarios extremadamente complejos. Esto gracias a la complejidad y a la tecnología, por así decirlo, de este cerebro neocortical. El reptiliano no, es el más básico de todos, así que eso ya te debe quedar muy claro. Voy a hacer una analogía para que lo entiendas con aún más claridad, porque es muy importante. Imagina una empresa, una fábrica en la que tenemos tres niveles de personas responsables de ella. La persona que se encarga de la seguridad, que monitorea todo el tiempo si la fábrica está en peligro. Ese es el vigilante, el guardia de seguridad de la fábrica, nuestro cerebro reptiliano. Por encima de él tenemos a la persona que gestiona las situaciones del día a día de la fábrica. Aquel que mantiene todo funcionando, gestionando el estrés, las frustraciones de los empleados, digamos que se encarga de la parte emocional de la fábrica. Ese es el gerente o el cerebro límbico. Y en tercer lugar, por encima de estos dos, tenemos al presidente de la empresa, que se encarga de la planificación, de las estrategias para el futuro, del análisis de escenarios complejos, analizando a los competidores, etc. En fin, ¿qué sería el neocórtex en nuestra analogía? Bueno, si te pregunto quién manda en esta empresa, ¿qué responderías? Lo obvio, lo más correcto, sería el dueño o el presidente de la empresa. O sea, lo más lógico es que quien tiene más conocimiento y más poder es quien manda, es quien debería mandar en la empresa. En una empresa donde todo funciona perfectamente, esa es la lógica y no hay nada que cuestionar. Para eso sirve la jerarquía. Ahora, hagamos un ejercicio curioso. Y si invertimos todo, imagina que, manteniendo esta misma analogía, en esa fábrica, quien manda a partir de ahora no es el presidente, sino el vigilante, el guardia de seguridad. Vas a decir, vaya, ¿cómo va a ser administrada la empresa? Eso no va a funcionar en realidad. Exactamente. Ahora vamos a traducir esto a nuestra realidad. Y si fuera nuestro cerebro reptiliano el que estuviera a cargo de nosotros, eso no funcionaría, ¿verdad? En vez de ser nuestro cerebro inteligente, neocortical, el cerebro más evolucionado, que sería el presidente, el dueño de la empresa, para tomar decisiones y analizar todo con calma, no, sería el guardia de seguridad. Voy a hacer la analogía aún más clara. Imagina lo siguiente, mira, yo soy de la época de Obama, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Imagina que Obama, el expresidente de Estados Unidos, está ahí dando un discurso. Obama es el presidente. Entonces, vamos a compararlo con el cerebro neocortical, la capa más evolucionada, la más alta del cerebro, la que tiene más poderes. Ahora él está dando su discurso y digamos que la capa emocional es todo ese público que está ahí escuchándolo, emocionándose, etc. En esta comparación, ¿a quién podríamos poner en el papel del cerebro reptiliano? Al guardaespaldas de Obama, obviamente. Imagina al guardaespaldas de Obama totalmente traumatizado, lleno de problemas, porque vino de la guerra de Irak, de Siria, es un excombatiente, en fin, vio bombas explotando, compañeros siendo despedazados, amigos siendo acribillados, todo tipo de situaciones aterradoras. Entonces, obviamente él está hiperactivado, está todo el tiempo en estado de hiperalerta. Entonces, ¿qué sucede? Él es el guardaespaldas, está ahí en lo suyo, pero de repente un niño va y revienta un globo. En ese momento, cualquier persona que tenga una vida equilibrada, emocionalmente tranquila, en la que el cerebro neocortical, el cerebro emocional y el cerebro reptiliano estén funcionando correctamente, sin traumas, sin problemas, mirará y como mucho se llevará un pequeño susto.
Pero este guardia de seguridad que es hiperalerta, hiperactivo, lleno de traumas, ¿y quién está a cargo de él? ¿Quién es? Es el cerebro reptil. Entonces, ¿qué pasa? Él inmediatamente se lleva un susto enorme. Corre hacia Obama gritando, peligro, peligro, te están disparando. Y arrastra a Obama, secuestra a Obama y sale corriendo, llevándolo al búnker, corriendo sin parar, todo el tiempo, sin detenerse. ¿Por qué? Porque el inconsciente solo existe en el presente. Así que todo el tiempo piensa que está en una situación de peligro. Te das cuenta y todo el tiempo secuestra al presidente, secuestra el razonamiento, aunque el problema ya haya pasado, aunque se haya identificado que solo era un globo de fiesta de un niño. Pero el cerebro reptiliano de esa persona no puede desactivar, desarmar, no puede reducir, no puede paralizar, no puede detener esa reacción de desesperación. Sería un caos, ¿verdad? Entonces es exactamente eso. Cuando tu vida está desequilibrada emocionalmente, así es como actúas. De manera precipitada, agitada, hablas más rápido que los demás, no esperas a que las personas terminen, tomas decisiones sin pensar adecuadamente, porque hay algo dentro de ti gritando que todo a tu alrededor representa un peligro. Cuando no estás equilibrado emocionalmente, por cargar con un peso muy grande de dolor, sufrimiento, traumas, abandonos, terminas actuando en la vida de forma desesperada, precipitada, inconsecuente, irresponsable, e incluso sin saberlo, autosaboteándote, estorbando a otras personas, perjudicando a otros, hiriendo a otros, sin tener ánimo para vivir, porque todo eso está provocando una disfunción en tu cuerpo, en tu cerebro, ya que quien está mandando en realidad es quien debería estar recibiendo órdenes. ¿Lo percibes? Entonces, espero que todo esto te haya quedado muy claro ahora. Creo que esto te ayuda a entender muchas cosas en tu vida, muchas actitudes que incluso puedes preguntarte, vaya, ¿por qué hice eso? ¿Por qué actué de esa manera? En fin, ahora ya empiezas a tener una visión mucho más clara. Y solo para concluir este razonamiento, ¿recuerdas aquello que ya mencioné 2 o 3 veces? Que hablé del apóstol Pablo. ¿Por qué el bien que quiero hacer, ese no lo hago? Pero el mal que no quiero, ese lo hago. ¿Cuántas veces no he visto personas decir, no quiero drogarme, no quiero decepcionar a mi familia, ni perjudicarme, pero termino drogándome, termino bebiendo demasiado? Sé que no puedo beber, pero hay momentos en los que no resisto y bebo, y ya no puedo parar. El bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero, ese lo hago. ¿De dónde viene eso? De este sistema aquí, del cerebro reptiliano, del cerebro que está desestructurado, que está lleno de dolores, lleno de traumas, porque es la sede física del inconsciente. Estoy seguro de que esto hizo que te volvieras muy consciente del funcionamiento de tu principal software mental. Estoy seguro de eso, porque nos esforzamos mucho para que esto quedara muy claro y para que empezaras a encajar prácticamente todas las situaciones de tu vida en lo que estamos explicando. Como me gusta ilustrar todo lo que digo, tengo aún otro relato de un cliente que encaja perfectamente con esto que acabamos de hablar, y así el panorama completo quedará aún más nítido. Hace algún tiempo, una persona me buscó porque tenía compulsión alimentaria, pero era una compulsión muy específica, con día y hora para manifestarse. ¿Qué fue lo que ella dijo? O sea, mira, entreno toda la semana, me esfuerzo, hago dieta, hago ejercicio, hago todo bien, pero el fin de semana me doy un atracón de chocolate. Me encanta el chocolate. Termino comiendo barras y barras de chocolate. Saboteo todo el trabajo de mi semana, de lunes a viernes, que me levanto temprano, preparo mi comida como comida natural, no tomo refresco, no como chocolate, hago todo bien, hago todas las series del entrenamiento, pero no consigo resistir el fin de semana y no puedo evitar comer chocolate. Y aún añadió, sé que soy una persona esclarecida, soy inteligente, tengo mi profesión, sé que esto está mal, sé que esto me va a frustrar, pero ¿por qué no puedo dejar de comer este maldito chocolate?
Al final de todo, después de que ya habíamos resuelto todos sus problemas, que ella ya estaba libre incluso de esa compulsión alimentaria, fue cuando se acordó de una cosa. Ella dijo, Jair, mira qué interesante. Cuando yo era pequeña, mi papá tenía una amante. Exactamente eso. Mi mamá lo sabía, pero mi mamá no quería separarse de mi papá. Mira, observa cada situación que ves en la vida, ¿no? La madre sabía que el marido tenía una amante, pero por miedo a perder a ese marido, se sometía a ese tipo de situación. Prácticamente hizo un acuerdo. Ella lo quería a sí mismo, siempre y cuando él no abandonara el hogar. ¿Y qué fue lo que pasó? En ese momento yo ya completé porque ya sabía el resto de la historia. Lo que pasó fue lo siguiente. Como el padre de esta clienta mía tenía esa amante, los fines de semana su padre se iba a estar con la amante. Su madre no quería que se separaran, así que dispuso que pasara la semana en casa y el fin de semana con su amante. De acuerdo. Pero lo que pasó es que mi clienta era muy pequeña, era una niña y amaba mucho a este padre. Y este padre también amaba mucho a esta hija. Pero como cada fin de semana se alejaba de ella para estar con su amante, para aliviar el sufrimiento de ese niño, ¿qué hacía este padre? Él le compraba cajas de chocolate porque sabía que a ella le encantaba el chocolate, que se ponía muy feliz cuando iba a comer chocolates. Así que le compraba varias cajas para que pasara todo el fin de semana comiendo chocolate. Era una manera de compensarla por su ausencia. Entonces le daba eso como una forma de intercambio, de sustitución por su ausencia. O sea, él no iba a estar el fin de semana dándole atención, cariño, jugando con ella. Para compensar esa ausencia, para compensar la soledad que ella iba a sentir, toma chocolate, que sería su sustituto. ¿Qué pasó cuando ella creció? Bueno, esa niña, naturalmente, al convertirse en adulta, ya tenía el vínculo de una cosa con la otra. Cuando no tengo afecto, cuando no tengo cariño, cuando no tengo apoyo, protección, cuando estoy sola, mi compañero es el chocolate. ¿Te das cuenta del vínculo que se creó a partir de ese momento? Entonces, ahora te resulta fácil entender. Cuando ella creció, trabajaba toda la semana rodeada de personas, con gente, interactuando, etcétera. Pero los fines de semana, como vivía sola y su familia vivía en una ciudad muy lejana, se sentía sola. ¿Qué pasaba cuando se sentía sola? Empezaba a comer chocolate compulsivamente. Y nunca había logrado entender el por qué. Y lo más obvio, quien estaba activando ese comportamiento, quien la controlaba, aunque ella quisiera hacer otra cosa, era el cerebro reptiliano, que fue programado para hacer aquello que aprendió en la infancia. El cerebro reptiliano estaba buscando seguridad y consuelo, mientras ella sufría porque tenía compulsión alimentaria. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo que decía el apóstol Pablo. El mal que no quiero, ese hago, pero el bien que quiero, ese no hago, porque no puedo hacerlo, porque estoy siendo controlado por el cerebro reptiliano. Y ahora puedes entender con mucha claridad las razones de la frustración del apóstol Pablo que ni él mismo lograba comprender. ¿Por qué es así? Todo esto concuerda, tiene sentido con lo que vengo diciendo desde la primera clase. Todo esto es así porque toda emoción tiene lógica, todo trastorno emocional tiene lógica, tiene una razón de ser, tiene un detonante que fue activado en el pasado. Ahora, incluso puedo decirte que la depresión es un exceso de presión. La depresión es un exceso de sufrimiento acumulado. ¿Ansiedad? Las ansiedades son registros de miedo acumulados a lo largo de la vida. Pero Jair, ¿cómo funciona eso? Te lo voy a explicar también relatando otro caso, porque así se vuelve sumamente didáctico y comprendes todo con mucha más facilidad. Esta vez fue una colega de profesión, una colega psicóloga. Ella vino de un estado cercano y estaba desesperada, prácticamente suplicando por ayuda. Recuerdo que, como no tenía mucho espacio en la agenda, en esa época todavía atendía, hoy ya no atiendo más, solo me dedico a mis alumnos. Trabajaba prácticamente 7 días a la semana, en realidad 6 días a la semana, hasta 16 horas por día.
y no conseguía atender a más nadie porque tenía una lista de espera muy grande para consultas. Como no tenía espacio, la agendé para un domingo, el único día libre que tenía. ¿Por qué? Porque ella era una colega de profesión y yo sabía que salvaba la vida de mucha gente. Y era una persona que estaba necesitando ayuda. Cuando llegó, lo primero que dijo fue: Jair, no entiendo. Llevo 3 meses sin bañarme. Muchas veces me veo obligada a bañarme. Mi sobrina va, me lleva a la ducha y prácticamente me baña porque no tengo la menor gana. ¿Cómo es eso? Soy psicóloga, ayudo a personas con depresión, con ansiedad, con un montón de cosas. Nunca pensé que iba a pasar por esto. No tiene sentido, no lo puedo entender. ¿Por qué estoy pasando por esto? Por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Le expliqué que era el exceso de dolores acumulados lo que llevaba a la depresión. Ella no lo entendió de inmediato, así que se lo expliqué de la siguiente manera que te voy a contar. Imagina su situación. Palabras de ella: Jair, en un periodo de 5 a 6 años, perdí a mi esposo por el cáncer, perdí a mi cuñado, perdí a mi madre, perdí a una hermana y perdí a un amigo. Todo eso en un lapso de 5 a 6 años. Y no tuve depresión, pero hace 3 meses perdí a mi perrito, que ya estaba viejito, por cierto, y simplemente caí en depresión, me derrumbé. ¿Cómo? ¿Cómo es que perdí a mi esposo, a mi madre, a mi hermana, a mi cuñado y a mi amigo, que son pérdidas terribles, y no caí en depresión? ¿Y cómo es que algo que para mí fue doloroso, claro, pero no tan doloroso como perder a mi madre, hace que yo caiga en depresión? Simplemente no lo puedo entender. Pues sí, aunque ella era psicóloga, estaba claro que no sabía cómo funciona el inconsciente. Es decir, aunque era psicóloga, no sabía lo que tú estás aprendiendo ahora. Le dije: mira, te lo voy a explicar de forma sencilla. Percibe lo siguiente. Imagina que cada vez que tuviste un dolor en tu vida, una pérdida que se fue acumulando a lo largo del tiempo, cada vez que sufriste una herida, una traición, un abandono, vamos a imaginar que son marcas que van quedando en tu psiquismo, porque tu inconsciente es atemporal, registra todo aquello que no logra disolver. Entonces imagina que cada vez que pasaste por una situación difícil, eso se convierte, digamos, en una piedra que vas poniendo sobre tus hombros, en tu espalda, y tienes que seguir con la vida, tienes que cargar esa piedra. ¿Fuiste traicionada? Una piedra. ¿Sufriste abuso sexual? Otra piedra. ¿Fuiste abandonada? Una piedra más. ¿Alguien te humilló? Otra piedra. Y sigue la piedra, y sigue la piedra. Y vas poniendo las piedras en la espalda. ¿La vida sigue teniendo el mismo brillo? Por supuesto que no. ¿Vas a tener la misma alegría de antes? Por supuesto que no. Pero no puedes parar. Tienes que seguir, seguir viviendo, tienes que pagar cuentas, tienes que mantenerte, mantener a tu hijo, tienes compromisos financieros, tienes una profesión. Entonces, tienes que estudiar, tienes que hacerte cargo de la vida, tienes que trabajar y sigues adelante. Pero la vida ya no es tan ligera. Todo ya está muy pesado. La vida ya no tiene la misma alegría de antes. Pero vamos, hay que seguir adelante. Solo que llega un momento en que ese peso que llevas durante tanto tiempo está tan pesado, que empiezas a fallar. Entonces, cuando ya estás exhausta de cargar tanto peso durante tanto tiempo, una piedrecita que se coloca en tu espalda hace que ya no lo soportes más y te arrodilles. Eso fue lo que te pasó a ti. Tuviste varias pérdidas, pero aún así seguiste manteniendo la fuerza, cargando con eso, cargando. Solo que después, cuando ya no podías más, entonces vino la muerte del perrito. ¿Sabes esa piedrecita que es el último peso que no puedes, que no consigues cargar? Y entonces ya estabas completamente vulnerable y exhausta de cargar tantas piedras. Llega un momento en que pierdes a alguien más, ese perrito, una piedrecita más que fue puesta encima. Y es en ese momento cuando la presión es tan grande, el exceso de presión es tan grande, que entras en depresión. Es cuando doblas las rodillas y ni siquiera puedes moverte, porque estás sepultada por tanto dolor, por tanto sufrimiento, por tantas piedras acumuladas a lo largo de la vida. ¿Tiene sentido para ti?
¿Tiene sentido cuando te lo explico de esta manera? Cuando ves que tu inconsciente funciona de esa forma, ¿no se vuelve todo más nítido y más obvio? Pues bien, solo para terminar, porque me gusta concluir las historias, también pudimos ayudarla de forma natural, usando el reprocesamiento emocional. Y hoy, gracias a Dios, ella sigue atendiendo y de vez en cuando, eventualmente, le da like a mis publicaciones en las redes sociales, comenta algo, en fin, está hermosa, está maravillosa, está plena, ayudando a mucha gente. Bien, quería terminar la clase hablando sobre otro tema que muchas veces nos afecta, la ansiedad, porque encuentras a muchas personas a tu alrededor con ansiedad. Y si te conviertes en terapeuta, si pasas a la segunda fase con nosotros y haces la formación completa de terapeutas, vas a entender que uno de los mayores dolores de la humanidad hoy en día es la ansiedad. Vas a encontrar a muchas personas con ansiedad, muchas personas con pánico, muchas personas con trastornos graves de ansiedad, con miedo a los ascensores, con miedo a volar, con miedo al futuro, en fin, con todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la acumulación de registros de marcas emocionales, de traumas que te dieron mensajes de que estabas en peligro. El niño, a diferencia de otros animales, no puede sobrevivir solo. Los otros animales, cuando nacen, ya saben arreglárselas, ya saben caminar, ya saben buscar comida, alimento. Nosotros no, somos la única especie del planeta que al nacer nace completamente dependiente. De hecho, el niño nace con, digamos, un doble chip que busca todo el tiempo la atención del padre y la atención de la madre. Todo el tiempo el niño busca saber si hay alguien mirándolo o si está abandonado, solo, es decir, en peligro. Una persona llegó a mi consultorio muy ansiosa, con mucho miedo, miedo de todo. Tenía miedo todo el tiempo de ser abandonada, miedo de que todo en la vida saliera mal, miedo de todo y de todos. De todas formas, no sabía cómo vivir. Se despertaba por la mañana sintiendo ya mucho miedo, ansiedad, en fin, se pasaba toda la vida pensando en un montón de situaciones que podían salir mal. Lo interesante es que no tuvo ningún trauma emocional importante. No. Y luego su historia, para que lo sepan, estoy siendo muy didáctico aquí y necesito contar estas cosas. Lo que sucede es que fue abandonado cuando tenía alrededor de 1 año de edad. 1 año de edad, imagina. Con 1 año de edad, el niño ni siquiera tiene una noción muy clara de las cosas, pero su inconsciente lo registra todo, ¿cierto? Y su doble chip empezó a percibir que ahora ya no tenía el amparo y la protección que tenía antes. Esto significa lo siguiente: si venía una fiera, el padre no estaba allí para protegerlo. Cuando nacemos y hasta los 6, 7 años de edad, ¿qué es lo que predomina en nosotros? ¿Es el sentido crítico de análisis? No, es el cerebro reptiliano el que se desarrolla primero. Es el cerebro instintivo, aquel que todo el tiempo busca saber si estás en peligro o estás a salvo. Porque cuando naces, cuando estás creciendo, necesitas aprender a defenderte del mundo. En realidad, esa es la prioridad. Necesitas aprender todo muy rápido, necesitas observar todo con mucha claridad, necesitas entender cómo funciona el mundo para que puedas protegerte. Y si estás desamparado, tienes que ser aún más rápido. Por eso tenemos padre y madre para que nos vayan protegiendo y enseñando cómo funciona la vida, este universo, el planeta, en fin. Solo que venimos con eso, con ese aprendizaje, pero no venimos con instinto de análisis crítico. Venimos con el chip que nos enseña a aprender, pero no venimos con análisis crítico para cuestionar lo que aprendemos. Venimos con instinto de supervivencia que predomina dentro de nosotros y gobierna todas nuestras percepciones del mundo que nos rodea. No nos quedamos analizando cosas del tipo, mi padre hizo esto. Ah, eso es muy malo, pero en realidad yo no tengo nada que ver con eso, porque son problemas emocionales de él. No, no tenemos esa capacidad de análisis. El niño absorbe todo lo que recibe sin filtro. Lo único que ha desarrollado es un instinto básico de supervivencia. Eso es lo básico en el ser humano.
Entonces, automáticamente, cuando percibe que el padre ya no está allí, sin que lo entienda, su cerebro reptiliano empieza a dar señales de inseguridad. Si hay una señal, una advertencia de inseguridad día tras día, solo tiene un apoyo y no el del otro. Tiene solo el apoyo, digamos, de la madre, no tiene el apoyo del padre o viceversa. Falta ese otro pilar, ¿entiendes? O incluso el niño que nació en un hogar con madre, ¿sí? O también con padre, pero que muchas veces vive en medio de discusiones, peleas, golpes, humillaciones, es decir, sentimientos contradictorios, terminan siendo registros que el niño recibe de que está en peligro. ¿Por qué? Porque un niño no tiene una sofisticación emocional, obviamente. El niño siempre va a decir estoy triste o estoy feliz. Es una cosa o la otra. Ella reduce todo lo que sucede a una dualidad. Un adulto no. Un adulto, si un adulto no consigue algo que quiere, no dice, estoy triste. Él dice, estoy frustrado, que ya es algo mucho más sofisticado, es una sofisticación de la percepción. En cambio, el niño no. El niño solo siente tristeza o alegría, nada más. Entonces, ¿qué sucede? El niño mira a su alrededor y ve que no hay nadie allí. Él solo entiende una cosa, peligro. Su cerebro reptiliano comienza a activarse y recuerda, el inconsciente es atemporal, entra en la compulsión a la repetición cuando no entiende eso. Ese sentimiento de miedo, de inseguridad, va quedando registrado y esa persona crece sintiéndose insegura. Cuando estás en peligro, lo primero que recibes es una descarga de adrenalina. Ahora, imagina vivir todo el tiempo con un nivel de adrenalina muy alto. ¿Por qué sucede esto? Porque todo el tiempo tu cerebro reptiliano, que es la base de tu inconsciente, está liberando adrenalina en tu cuerpo, porque está recibiendo el mensaje de tu inconsciente de que estás en peligro. Pero entonces la persona tiene 30 años, está casada, tiene hijos, tiene un empleo público federal, está financieramente establecida. ¿Y por qué se siente insegura? Ella no lo sabe. Ella siente eso porque ese registro entró en su psiquismo en la infancia y está todo el tiempo funcionando, gritando peligro, peligro, peligro. No tiene lógica en la realidad objetiva de hoy, pero el registro es poderoso y está dentro de su software mental. ¿Entiendes? ¿Tiene sentido para ti? Incluso te pido disculpas, porque sé que esta clase fue bastante larga y tenía mucha información para dar. Pero el objetivo es realmente entregarte algo que cambie tu vida, porque esto que te estoy diciendo fue mi propio camino. Necesitaba llegar hasta aquí porque ya conoces un poco de mi historia. Fue muy dolorosa y no tenía a nadie que me ayudara, que me aclarara las cosas. Yo solo decía que quería librarme de aquello, pero nadie entendía. Y lo que recibía era, tienes que tomar medicación, tienes que tomar remedios, tienes que ir a terapia que nunca va a terminar. Y hoy no tengo ansiedad, no tengo depresión, hoy no tengo esas tristezas aleatorias, no tengo la tartamudez que tenía. Cuando tengo alguna tristeza, lo cual es normal, la siento, la absorbo de manera natural, pero eso no me detiene, no me paraliza. Todo este conocimiento que te estoy transmitiendo es para que entiendas que el psiquismo tiene lógica. Ahora, imagina, en este minicurso, yendo rápido porque tenemos poco tiempo, te estoy dando la mayor cantidad de información posible y ni siquiera consigo darte ni el 5% de todo lo que tengo para contarte. Imagina en nuestra formación la cantidad de información, de material que puedo transmitirte y cuánto podrías ayudar a otras personas. Imagina poder liberarte de tus problemas emocionales, poder ayudar a quienes amas y además vivir profesionalmente de esto. Hoy tenemos más de 50, 60 mil personas que ya están formadas y que hoy hacen su propio horario, trabajan desde su casa, tienen un ingreso mensual de 10, 15, 20, 30, hasta 40 o 50 mil reales al mes, o 2, 3, 4, 5, 10 mil dólares mensuales. Imagina eso. Por eso repito, nuestra formación, que se llama formación de terapeuta de resultados, o como la llamamos internamente, una formación de superhéroes. ¿Y por qué la llamamos así? Porque cambiamos vidas. Ayudamos a las personas a cambiar sus vidas y la sensación que tienes es que eres un verdadero superhéroe o superheroína. Bueno,
Espero estar ayudando, espero que te esté gustando. Quédate con Dios, que Dios te bendiga y sigamos adelante porque tenemos la tercera clase y tengo muchas cosas que decirte y explicarte cerrando todo este razonamiento. ¿De acuerdo? Te estoy esperando.